Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y latino. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy! Espero que estén listos porque hoy tenemos un vídeo que, ay Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, la controversia, y por supuesto, el amor, o la falta de él, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de esa supuesta explosión de Hande. Sí, lo escucharon bien. Los rumores están volando por todos lados y nosotros, como buenos detectives de farándula, vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada gesto que nos pueda dar una idea de qué está pasando realmente entre estos dos. ¿Será que Hande realmente explotó? ¿Contra Kerem? ¿Por qué? ¿Y qué significa esto para el futuro de sus carreras, sus vidas personales, y sobre todo, para los fanáticos que aún suspiran por verlos juntos de nuevo? Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, ustedes. No se queden atrás, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos amantes del drama turco. Vamos, que somos una gran familia aquí. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar este misterio Hande Kerem. Pero antes de entrar de lleno en los rumores de la explosión, vamos a recordar un poquito la historia de estos dos tortolitos. Porque sí, aunque ahora las cosas parezcan estar tensas, hubo un tiempo en que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el epítome del romance, la definición de almohadilla couple goals. Todos recordamos cómo se conocieron en el set de Senkal Camp. La química era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, de momentos dulces y otros no tanto, pero siempre con una conexión profunda. Y esa conexión, señoras y señores, era real. Porque aunque al principio intentaron negarlo, al final, el amor fue más fuerte y Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. ¡Qué tiempos aquellos! Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, en fotos adorables en redes sociales. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas que solo vemos en las películas. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem llegó a su fin. Su ruptura fue un shock para muchos. Los rumores, como siempre, empezaron a circular, que si diferencias irreconciliables, que si celos, que si terceras personas. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo único que sabíamos era que, de un día para otro, la pareja perfecta ya no existía más. Y ahora, después de un tiempo de silencio, de proyectos separados, de especulaciones sobre sus vidas amorosas, vuelven a estar en el centro de la polémica. ¿Por qué? Pues por esa supuesta explosión de Hande. Pero, ¿de dónde sale este rumor? Bueno, como siempre la información nos llega a través de fuentes cercanas a la pareja, periodistas especializados en farándula turca y, por supuesto, las redes sociales. Al parecer, Hande estaría muy molesta con Kerem por ciertas actitudes que ha tenido en los últimos tiempos. ¿Qué actitudes? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que Hande no estaría contenta con la forma en que Kerem ha estado manejando su imagen pública después de la ruptura. Al parecer, Hande siente que Kerem ha estado utilizando la relación que tuvieron para generar atención mediática, para mantenerse relevante en el mundo del espectáculo. Algunos medios turcos incluso han publicado que Hande estaría furiosa porque Kerem habría hablado de la relación en entrevistas, dando detalles que ella considera privados y que no deberían haber salido a la luz. Además, Hande no estaría contenta con la forma en que Kerem ha respondido a las preguntas sobre ella en público. Al parecer, Hande siente que Kerem no ha sido respetuoso con ella ni con la relación que tuvieron. Pero eso no es todo. También se rumora que Hande estaría molesta porque Kerem habría intentado contactarla en varias ocasiones después de la ruptura, pidiéndole una segunda oportunidad. Al parecer, Hande no estaría interesada en retomar la relación y estaría cansada de que Kerem siga insistiendo. Y aquí es donde entra la explosión. Según las fuentes, Hande habría tenido una fuerte discusión con Kerem, donde le habría dejado claro que no quiere saber nada más de él y que está harta de que la siga involucrando en sus asuntos.
Al parecer, Hande le habría dicho a Kerem que es el único hombre en su vida que la ha hecho sentir así de frustrada y decepcionada. Uf, qué fuerte. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como siempre, hay que tomar estos rumores con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando en los medios turcos y en las redes sociales es considerable, lo que sugiere que algo de verdad debe haber en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos figuras públicas muy importantes en Turquía, y cualquier cosa que hagan o digan genera un gran revuelo mediático. Por lo tanto, no es sorprendente que su relación, incluso después de la ruptura, siga siendo objeto de interés y especulación. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el bienestar de Hande y Kerem. Esperemos que ambos puedan superar esta situación de la mejor manera posible, y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Porque al final del día, lo más importante es la felicidad de cada uno. Y ahora, después de haber analizado todos estos rumores y especulaciones, vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. También hemos analizado los rumores de la supuesta explosión de Hande contra Kerem, motivada por la forma en que él ha estado manejando su imagen pública después de la ruptura. Hemos visto que, aunque no hay ninguna confirmación oficial, la cantidad de información que está circulando sugiere que algo de verdad debe haber en todo esto. Y por último, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem y de desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más fresca y entretenida del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama Hande Kerem? ¿Creen que Hande realmente explotó? ¿O es todo un invento de los medios? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes del drama turco y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, que somos una gran familia aquí. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque la cosa no termina aquí. Después de toda esta bomba que les he soltado, he estado investigando un poco más a fondo, buscando entre las sombras, escuchando los susurros de la farándula, y he encontrado algunas cositas que van a hacer que este chisme explote aún más. Agárrense que vienen curvas. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre esas actitudes de Kerem que tanto han molestado a Hande. No solo se trata de comentarios en entrevistas, sino también de su actividad en redes sociales. Algunos fans han notado que Kerem ha estado dando me gusta y comentando publicaciones antiguas de cuando él y Hande eran pareja. Imagínense la cara de Hande al ver eso. ¿Será que Kerem está tratando de revivir el pasado? ¿O simplemente está siendo nostálgico? Lo que sí es cierto es que este tipo de acciones pueden ser interpretadas como una forma de buscar atención y de mantener viva la llama de la esperanza entre los fans que aún sueñan con una reconciliación. Y hablando de reconciliación, parece que Kerem no se ha rendido del todo. Varias fuentes aseguran que ha intentado acercarse a Hande en varias ocasiones, enviándole mensajes, flores e incluso intentando coincidir con ella en eventos públicos. ¡Ay, Kerem, Kerem! ¿No entiendes que a veces es mejor dejar ir? Pero parece que el actor está convencido de que puede recuperar a Hande y no está dispuesto a tirar la toalla. Ahora, vamos a ponerle un poco más de pimienta al asunto. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que la explosión de Hande no solo esté relacionada con las actitudes de Kerem, sino también con su nueva relación. Sí, mi gente, Hande podría tener un nuevo amor en su vida. Los rumores apuntan a un famoso empresario turco, aunque por ahora no hay fotos ni confirmaciones oficiales. Pero si esto es cierto, imagínense el cóctel Molotov. Hande harta de Kerem, Kerem intentando reconquistarla, y Hande enamorada de otro.
El drama está servido. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque, según mis fuentes, Kerem no estaría muy contento con la idea de que Ande haya seguido adelante con su vida. Al parecer, el actor se siente herido y traicionado, y no entiende cómo Ande puede estar con otra persona después de todo lo que vivieron juntos. ¡Ay, el despecho! Un sentimiento universal que puede llevar a las personas a hacer cosas que normalmente no harían. Pero, ¿qué opina Ande de todo esto? Pues, al parecer, la actriz está harta de la situación. Quiere seguir adelante con su vida y su carrera, y no quiere que Kerem la siga involucrando en sus dramas personales. Ande está enfocada en sus nuevos proyectos, en su crecimiento profesional y personal, y no quiere que nada ni nadie la distraiga de sus objetivos. Por eso, según las fuentes, Ande habría decidido ponerle un punto final a la situación y dejarle claro a Kerem que no quiere saber nada más de él. Y hablando de proyectos, ambos actores están en un momento muy importante de sus carreras. Ande ha protagonizado varias series de éxito y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha participado en proyectos importantes y está buscando consolidar su carrera a nivel internacional. Esta presión profesional, sumada a la tensión personal entre ellos, podría estar contribuyendo a la situación actual. Además, hay que tener en cuenta la presión de los fans. Como mencioné antes, muchos seguidores de la pareja todavía sueñan con una reconciliación y no se han resignado a la idea de que Ande y Kerem ya no están juntos. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar, especialmente para figuras públicas que están constantemente expuestas a la opinión pública. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la personalidad de Ande y Kerem. Ande es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una influencer con millones de seguidores. No se deja influenciar fácilmente por los demás y siempre defiende lo que cree. Kerem, por su parte, es un hombre carismático, extrovertido y con un gran sentido del humor. Es un actor talentoso, un viajero empedernido y un amante de los animales. Sin embargo, también puede ser un poco impulsivo y emocional, lo que podría explicar sus intentos de reconquistar a Ande. En resumen, la situación entre Ande y Kerem es un cóctel explosivo de emociones, rumores, especulaciones y presiones. No sabemos con certeza qué es lo que realmente está pasando entre ellos, pero lo que sí es evidente es que la relación entre estos dos actores sigue generando un gran interés mediático. Y ahora, después de haberles contado todos estos detalles, quiero recordarles que hay que tomar estos rumores con pinzas. No tenemos pruebas concretas de que la explosión de Ande haya ocurrido realmente, ni de que Kerem esté intentando reconquistarla desesperadamente. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando sugiere que algo de verdad debe haber en todo esto. Lo que sí es importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Al final del día, son dos personas que están intentando seguir adelante con sus vidas y sus carreras, y merecen que se respete su intimidad. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más fresca y entretenida del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama Ande Kerem? ¿Creen que Ande realmente explotó? ¿O es todo un invento de los medios? ¿Creen que Kerem debería dejarla ir? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes del drama turco y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, que somos una gran familia aquí. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero antes no se olviden de dejarme su like. Se los agradezco mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.